Entrevista Matutina. Muy buenos días, Venezuela, un gusto saludarles. Ya estamos listos para Entrevista Matutina y el día de hoy vamos a tener el placer de conversar con Gustavo Valecillos. Él es presidente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Concecomercio. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. No, gracias a ti y a todos ustedes pues, por la invitación, muy amables. Estar al frente de Concecomercio, que agremia a más de 80 organizaciones nacionales, es muy importante porque allí está representado el sector de comercio y servicio. Ya estamos llegando al último trimestre del año. Quisiéramos hacer un balance de lo que sucedió en este 2023 para el sector. Sí, bueno, mira, nosotros hacemos las mediciones trimestrales y semestrales. Venimos de un primer semestre que lamentablemente la economía se contrajo entre 5 y 7% y el consumo, que es lo que más nos preocupa, pues cayó cerca del 40% en esos primeros 6 meses del año. Ya comenzamos el tercer trimestre, julio, agosto, no tenemos números completos, pero sabemos ya de antemano que el consumo no levanta, que nos está preocupando bastante. Se dieron recientemente cifras de los meses de julio y agosto en cuanto a inflación se refiere, y bueno, venimos de saber pues los números según el Observatorio Venezolano de Finanzas de la inflación más alta de todo el año, que fue en el mes de agosto, sobre el 13%. Teníamos 3 meses más o menos de un solo dígito, que un solo dígito no era que la tenían controlada, porque un solo dígito, pero sí nos tenía de alguna manera nos tenía, o sea, de manera muy positiva estábamos viendo que se estaba reduciendo. No es lo ideal, porque un dígito es lo que tiene un año para cualquier país de la región, para nosotros un dígito en un mes, pero se venía bajando un poco la inflación hasta que ahorita en agosto pues vuelve a 2 dígitos y sobrepasó el 13%. Esa caída del consumo nos da referencia de todo lo que es el comportamiento del consumidor, pero siempre el último trimestre es como el que espera el sector de comercio y servicios para ese repunte. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este cierre de año? Sí, mira, la CEPAL anteayer casualmente reveló algunos números y ellos bajaron un poco su expectativa, su proyección que tenían desde un principio de año en 5%, para cerrar en positivo el año en 5%, ellos bajaron un poquito sus expectativas a 3.2%. La de nosotros es aún más baja. Creemos que podemos cerrar todavía, no en negativo, pero la proyección está entre 0 y 1.5 de manera positiva, entre 0 y 1.5% el aumento, porque el último cuatrimestre es el de mayores ventas en todos los sectores históricamente, y tenemos muchas esperanzas en que ya comience una recuperación en septiembre, y más aún, Endrina, que nos estamos enfrentando, nos comparamos con el último trimestre del año anterior, y fue cuando vino la ralentización de la economía en el último trimestre del año anterior por la devaluación que hubo en el mes de noviembre, y eso afectó mucho el cierre del año pasado. Entonces nos vamos a enfrentar, esperamos un trimestre bueno con un trimestre bastante caído del año anterior. Los coletazos de la pandemia se siguen viviendo en el sector de comercio y servicio. Yo quisiera que me hablara cuáles son los sectores que están más afectados a la fecha y cuáles son las proyecciones que tienen para levantar esta parte del sector económico del país. Mira, tenemos reportes de los sectores que más cayeron durante el año 23, restaurantes, hoteles, licores, algunos otros, casi todos los sectores cayeron pues, en el año 2023, pero estos fueron los que destacaron. Subir son pocos, pero vale destacar farmacias, alimentos, tecnología, cines, ha reportado aumento, ventas de autos. En el sector automotriz las ventas de autos han crecido considerablemente, sobre todo por presencia de marcas nuevas provenientes de Asia, y eso es bueno, pues que vengan nuevas marcas porque se está recuperando el sector y esperan seguir creciendo durante el 24 y el 25. Estas marcas nuevas, lo que nosotros sí aspiramos es que todas estas marcas nuevas que se puedan imponer en el país, que se puedan establecer en el país, pues que tengan sus estructuras de servicios y repuestos, pues para poder cumplir con sus clientes y con las garantías que ofrecen de fábrica de esos vehículos. Valecillos, está ya casi terminando la temporada vacacional. Quisiera que nos diera un balance acerca del sector turismo, cómo se vio proyectado en este periodo vacacional el sector turismo y ese repunte también en las ventas por la reactivación del reinicio a clases escolares. Bueno, mira, el reinicio a clases escolares todavía no ha llegado, pues el día del reinicio, y se está
gestando pues un crecimiento en algunos sectores muy puntuales que tienen que ver con el reinicio de clases. Con respecto al turismo, según cifras que hemos oído del Consejo Nacional de Turismo, Conceturismo, no cumplieron pues con los objetivos, con las expectativas que tenían para la temporada vacacional del mes de agosto, pero con muchas expectativas positivas pues para el último trimestre, sobre todo en la temporada decembrina. Hablando de todas esas expectativas de crecimiento que espera el sector comercial y de servicios, está muy vinculado al tema salarial. Hubo hace poco rumores de un supuesto incremento del salario mínimo. ¿Cuál piensa usted debería ser la estrategia gubernamental para tratar de aumentar la calidad de vida del venezolano mejorando el poder adquisitivo? Sí, para nosotros es medular buscar la manera de que el venezolano, pues el ciudadano de a pie pueda subir su consumo. Nosotros dependemos del consumo de los venezolanos. Nosotros tratamos de incidir pues en las políticas públicas y de muchísimas maneras hemos llamado pues a que de manera tripartita podamos llegar a acuerdos a lo que debe ser el salario hoy en día. Sin embargo, insistimos también en que se pudiera abrir mecanismos de financiamiento, rebajando un poco el encaje legal, de manera de que no solamente los comerciantes y los productores recibamos créditos para reponer inventarios, para reponer equipos, sino que hubiera financiamientos al consumo, financiamientos a través de una tarjeta de crédito de vuelta para que los venezolanos puedan complementar y puedan consumir pues las marcas que quieran consumir a través de mecanismos de financiamiento. Pero para nosotros es medular que se suba el consumo, el poder adquisitivo del venezolano. Yo quisiera que me hablara de la implementación de la ley de armonización tributaria y cómo pudiera esto vincularse al impuesto de las grandes transacciones financieras, que han sido como los dos temas claves de la economía en estos tiempos. Nosotros abogamos mucho por la ley LOCAPTEN, que es la ley de coordinación orgánica, de coordinación y armonización de los tributos a nivel de municipios y de estados, ¿no? Esa ley puede resolver algunos de nuestros problemas siempre y cuando se aplique bien. Nosotros hemos hecho un llamado a todas las alcaldías de que debemos sentarnos, de que tenemos que negociar, establecer mesas de negociación con asociaciones de comerciantes, con sociedad civil, con gremios profesionales, de manera de poder determinar muy bien por municipio y por sector la tasa que le corresponde cancelar. Hay algunos aspectos positivos de la ley, como la licencia de actividad económica por 3 años, que eso facilita un poco la actividad, pero vuelvo e insisto que tenemos que llegar a acuerdos por municipio y por sectores de manera de cobrar lo justo. Insistimos en que parte de la coordinación pues, de los impuestos municipales y estatales es establecer cuál es la base tributaria, en conjunto hacerla crecer de manera que bastantes paguemos lo justo y no pocos tengamos que mantener algunos municipios en el país, como está sucediendo en muchas partes. Sabemos que Concecomercio ha sido una de las organizaciones más fuertes en cuanto a las críticas al impuesto a las grandes transacciones financieras. Quisiera que me hablara acerca de esto, cómo ha estado el acercamiento con el gobierno y si han podido poner sobre la mesa este planteamiento que ustedes han hecho tan enfáticamente en los últimos tiempos. Sí, nosotros tenemos relaciones con el Estado, afortunadamente hemos avanzado, pues quizá no de la manera que hubiésemos querido, pero sí hemos avanzado, hay muy buenas relaciones, estamos de vuelta con la ministra Delisa Álvarez, que ya estuvo en Mincomercio y ya se habían adelantado bastantes relaciones con ella, esperamos retomarlas, de hecho ya hicimos el primer contacto, de manera de poderle plantear todos los problemas que nosotros padecemos pues, y lo que demandamos a nivel de sectores y a nivel de regiones. Las regiones están, como tú bien sabes, están bastante afectadas y en todo el país la mayoría de los problemas que demandamos son los mismos, pero por regiones hay regiones que tienen muchos problemas con los servicios públicos. ¿Cuál pudiera decir ustedes la región más afectada hoy del sector comercial? Yo creo que Zulia y los Andes están bastante más afectadas. Bolívar también reporta bastante de presión en el sector comercial. Mira, volviendo al tema del IGTF, nosotros públicamente hemos solicitado la derogación, no la modificación, la derogación del impuesto a las grandes transacciones financieras por diferentes razones. El objetivo de esa ley, en teoría, era fortalecer el Bolívar. Generarle confianza al Bolívar, y eso no se logró. El objetivo lamentablemente no se logró. Lo consideramos
inflacionario totalmente y dejó de ser a las grandes transacciones financieras. Cualquier ciudadano sabe que desde el dólar número 1, cuando va a pagar en divisas, le calculan su impuesto IGTF y tiene que cancelar el 3%. Entonces dejó de ser a las grandes transacciones financieras. Y el otro tema que tiene es que cuando se paguen divisas en varias partes de la cadena de distribución, es regresivo. Entonces es regresivo, entonces ya deja de ser el 3%, sino que si el producto para llegar al consumidor final tiene 3 o 4 eslabones, entonces el impuesto se convierte en el 9, en el 12%, en algunos casos hasta en el 15%. Entonces lo consideramos inflacionario totalmente y una vez más, pues por este medio solicitamos la derogación del IGTF. Valecillos, un tema también muy interesante es cómo se ha reactivado la economía con el vecino país, con Colombia. Quiero que nos dé un balance acerca de cuál ha sido esa dinámica y sobre todo las solicitudes que habría hecho Consecomercio para regularizar esas transacciones comerciales para que Venezuela no estuviera en una desventaja competitiva frente al vecino país. Sí, empezando por lo último, seguimos en desventaja, sobre todo por el tema de servicios públicos, no somos tan competitivos. De acuerdo al balance, casualmente esta semana, estuvimos la semana pasada, perdón, el día jueves estuvimos en la Embajada de Colombia en una reunión que hubo para promocionar una rueda binacional de negocios que se va a efectuar acá a finales de mes en Caracas. Allí se presentaron números de cómo va hasta el primer semestre y a pesar de que las exportaciones venezolanas hacia el hermano país de Colombia han crecido en más del 100%, todavía no es lo que esperábamos, porque la balanza comercial está muy a favor de Colombia. Nosotros hemos exportado 80 millones de dólares y de allá y de Colombia hacia Venezuela han sobrepasado los 300 millones. Entonces tenemos que de alguna manera hacer un balance más justo y solicitar pues que se simplifiquen también los procesos, se faciliten los procesos de exportación que aquí nos toman mucho tiempo, mientras que en el hermano país los hacen en tiempo más expedito. El tema de las sanciones. Mira, el tema de exportación también déjame tocar un poco. Se abrió una gran oportunidad con la apertura de la frontera con las islas ABC, valga decir Aruba, Bonaire y Curazao. De hecho, ya nosotros, los venezolanos, somos los que estamos proveyendo a esas islas de los alimentos del sector primario. Los alimentos están saliendo de las costas del estado Falcón, y ese es un mercado natural que es nuestro, por la cercanía y la posición geográfica que tenemos allí en el Mar Caribe. La cercanía pues con el estado Falcón, se supone que nosotros debiéramos ser el proveedor natural. Entonces ya se van a comenzar a demandar otros productos. Entiendo que ya están demandando productos de materiales de construcción y por allí vamos, y creo que se va a ir avanzando bastante con esas islas y algunas otras islas del Caribe. Sí, es una oportunidad comercial sí, bien interesante valga la pena para Venezuela. Que para que esto funcione de mejor manera, pues también volver a insistir en la simplificación y facilitación de los trámites aduaneros. Creo que se debe hacer una taquilla única donde tú puedas hacer todos los trámites en un solo sitio y no tener que recorrer partes del país para conseguir algún permiso. Valecillos, nos queda muy poco tiempo y antes de finalizar quisiera que diéramos un repaso sobre el impacto de las sanciones para el sector comercio y servicios. Sí, mira, nosotros hemos insistido que definitivamente sí interfieren en nuestras operaciones comerciales las sanciones establecidas, ¿no? No nos corresponde pues a nosotros decidir cuáles o no, pero sí creo que podrían ser revisadas. O sea, el hecho de que algunos proveedores hayan dejado de proveer a Venezuela por miedo a ser sancionados, ya es un tema. El hecho de que nosotros tengamos que hacer un bypass, un transbordo de nuestras mercancías para traerlas y para llevarlas en otro país y no que lleguen directamente a nuestros puertos, nos hace menos competitivos y sube los precios también. O sea, creo que sí se deben revisar algunas sanciones que faciliten pues, sobre todo el comercio exterior de ida y de venida, pues, o sea, importaciones y exportaciones. Todos lo que queremos es eso, un país mejor y más a productivo. todos nos afecta. Fíjate tú, el que tenga que viajar, el hecho de tener que ir a otro país a solicitar una visa o hacer conexiones innecesarias para poder, o tener una visa de un país para poder entrar a otro, todo eso nos afecta y es parte de las sanciones. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. Gustavo Valecillos, presidente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consecomercio. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y de esta manera llegamos al final de Entrevista Matutina. Los dejamos con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Entrevista Matutina